Muchoscomojesus.com presenta una interpretación alternativa del libro de Apocalipsis, como usted nunca lo vio antes, que se sale de la tradición evangélica, pero que no se sale de la Biblia. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Amados hermanos en Yeshua, amados hermanos en Jesús, en estos videos o en estas grabaciones yo estoy tratando de presentar a ustedes un poco de fondo, un poco de base, para que entremos en el estudio del libro de Apocalipsis, pero desde un enfoque o una perspectiva diferente a lo que usted ha oído, hermano. Entonces, no le estoy diciendo que deseche lo que usted cree con respecto al libro de Apocalipsis. Lo que le estoy diciendo es que vamos a poner eso a un ladito. Póngalo a un ladito ahí en la mesa y traiga su Biblia frente suyo y vamos a ver otras posibilidades interpretativas, siempre bíblicas. Tienen que ser 100% bíblicas. Y en lo mejor de mi capacidad, yo estoy presentando versículos de la Biblia y explicando lo que significa en griego conforme al diccionario Strong's y cualquier otra herramienta que yo considere que puede ayudarnos para tener una diferente perspectiva, para buscar interpretativas alternativas. No le estoy diciendo que se trague todo esto, que esto ya es doctrina. Lo que le estoy diciendo es que estudiemos juntos, estudiemos estas cosas, revisemos estos versos, para que usted tenga una oportunidad de ver las escrituras desde otro punto de vista que nadie le ha dicho, hermano. Eso es todo. Si al final de lo que yo le presento, usted no lo, por así decirlo, no lo convenzo, no lo convencen los versículos y las explicaciones que doy, gloria a Dios, hermano, está bien, no pasó nada. Usted siga buscando al Señor, sigamos buscando ser como Él, pero por lo menos usted ya estudió algo más que no lo convenció, estudió algo que le ayudó a ver las cosas desde otro punto de vista. Así que estoy poniendo delante de ustedes algunos versículos y perspectivas, y la más importante que hemos estado viendo es con respecto a las primeras 4 palabras del libro de Apocalipsis y la palabra griega apocalipsis, y conforme a Primera de Pedro vimos también la palabra apocalipto, que tienen ambas la misma raíz. Así que en esta ocasión vamos a ver un par de versículos que usan esa palabra apocalipto para tratar de entender otras perspectivas, otras alternativas, ver el libro de Apocalipsis desde otro enfoque. Ahora, quiero mencionar y recordarles, hermano, a todo aquel que esté interesado en estudiar estas cosas de una manera un poco más profunda, en mi página muchoscomojesus.com yo tengo allí copias de mi Biblia. Y ahí estoy poniendo la muestra en la pantalla. Todo mi rayerío, todas mis referencias. Yo escribo ahí, hermano, en cada versículo voy escribiendo los versículos relacionados en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Apocalipsis tengo las referencias de los versículos de los profetas menores, profetas mayores. Entonces, una persona que lee esas referencias que están en muchoscomojesus.com, las referencias del libro de Apocalipsis, de esto que estamos estudiando. Es como que si usted estuviera aquí presente conmigo y vengo yo y le abro la Biblia, mi Biblia, y le enseño mis notas que he colectado por años de lectura y estudio. Y usted va a ver ahí las referencias y este versículo lo lleva a que usted lea allá en Isaías, el otro versículo lo lleva a que usted lea en el profeta Joel o en el profeta Oseas, etcétera, etcétera. Es referencias y eso está gratis en muchoscomojesus.com. Haga clic en el botón que dice referencias y busque allí las referencias al libro de Apocalipsis. Ahora, quiero decir también, hermano, todo aquel que me está escuchando, recuerde, no se enrede, hermano.
No se complique la vida. Hagámoslo fácil, hermano. Va a haber cosas profundas que quizás usted no había oído de esta manera o que no las entendía. Otro problema que existe es que no todas las personas que me están oyendo han leído el libro de Apocalipsis. Entonces, peor aún. Y hay otras personas que ni siquiera han leído toda su Biblia, hermano, para entender el libro de Apocalipsis. Hay que leer toda la Biblia, hermano. Hay que estar familiarizado porque, por así decirlo, el libro de Apocalipsis es una compilación de toda la información del resto de la Biblia. Viene a terminar todo como en un embudo a Apocalipsis. Entonces, es importante conocer toda la Biblia. Así que, si usted es una persona que, por cualquiera que sea la razón, no voy a poner dedo a nadie, pero si usted no lee su Biblia, si usted no ha leído el libro de Apocalipsis, pues, por así decirlo, no se vale que usted se ponga a criticar cosas que no sabe, hermano. Y que usted me diga, no, es que eso no es así como dice el hermano. Hermano, ¿cómo sabe usted si usted ni lee la Biblia ni ha estudiado? Es como un doctor. Si un doctor, usted va al doctor, ¿cuántos años estudió ese doctor que lo va a ver a usted, hermano? Bueno, como unos 8 años. Y si se especializó en algo, agreguémosle otros 7 años, unos 15 años. Está ese doctor estudiando medicina para decirle a usted. Y viene usted y llega a consulta y él le dice algo que usted ni entiende, ni sabe, pero a usted no le gustó lo que le dijo. Y usted viene y le dice, doctor, pero eso no es así. Yo no estoy de acuerdo con usted. Hermano, póngase a pensar. Él ha estudiado 15 años y usted le va a venir a decir al doctor que usted no está de acuerdo y lo va a criticar y todo. Pues lo mismo le estoy diciendo conmigo, hermano. Yo he estudiado por muchos años. Entonces, en un cierto sentido, no se vale, no me venga con que usted me critica o no está de acuerdo. Si usted ni siquiera ha leído el libro de Apocalipsis, ni siquiera ha leído la Biblia entera todos estos años, hermano. Así que lo que estoy diciendo yo es que lo que yo le diga, no le estoy diciendo que se lo trague. Lo que estoy diciendo es que lo que yo le estoy diciendo es sacado de años de estudio y también de un toque de la presencia del Señor que vino a mi vida hace años, en el cual Él me dio cierto entendimiento de las Escrituras. Y eso es lo que estoy compartiendo. Así que, abra su corazón, hermano, y revise, liste, apunte las notas. De todos modos, ahí en cada video yo voy poniendo en pantalla los versículos que voy diciendo. Vaya tomando notas y apunte, hermano, para que usted vaya a revisar los versículos que yo le estoy dando para que usted confirme las cosas que le estoy diciendo. Una de las conclusiones a la que hemos llegado en estos 5 videos que han pasado, 5 videos ya, hermano, es que las 4 primeras palabras del libro de Apocalipsis es un evento, es algo que viene, algo que será cumplido en el libro de Apocalipsis. Y ahorita, antes de entrar en el estudio pleno, estamos poniendo una base para lograr comprender el libro de Apocalipsis desde otro punto de vista. Vimos en Primera de Pedro la palabra sinónima de Apocalipsis, que es apocalipto. Vimos la palabra apocalipsis y vimos la palabra apocalipto en Primera de Pedro. Eso ya lo vimos. Pero quiero que miremos un par de versos más donde encontramos esa palabra para ver qué podemos sacar de ahí, hermano. La palabra apocalipto es usada para referirse a una revelación en el sentido de una iluminación o un entendimiento de una verdad espiritual a los hijos de los hombres. Lo voy a volver a repetir. El concepto básico de la palabra griega apocalipto es, en un sentido general, una iluminación o un entendimiento de una verdad espiritual que Dios revela al corazón de las personas. Por ejemplo, en Mateo 11:27, y ahí pongo el versículo en la pantalla y voy a señalar en donde está usada la palabra apocalipto. Dice así Mateo 11:27, rapidito: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, está hablando Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquella persona a quien el Hijo le quiera revelar el conocimiento del Padre, es lo que está diciendo. Pero en la última frase de ese versículo que dice que solo el Hijo conoce al Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera apocalupto. Ahí está la palabra que estamos estudiando. ¿Qué quiere decir eso? Que para que uno logre conocer al Padre, necesitamos un toque de Dios, necesitamos una revelación de Dios, un apocalipto. Esto no se trata de materia gris del cerebro, esto no se trata de mucho estudio, esto no se trata de ser graduado de seminario o de instituto, esto no se trata de saber griego y hebreo, esto no se trata de raíces hebreas ni nada por el estilo, hermano. Esto se trata de que por el Espíritu el Señor quiera revelar, quiera apocalipto, la revelación del Padre al corazón del creyente. Así que ese es un versículo en donde podemos ver el uso de esa palabra. Otro ejemplo está en Mateo capítulo 16. Vamos a ir allá. Y leo en el versículo 15, el cual también aparece en pantalla, y aquí vamos a buscar también la palabra apocalipto. Verso 15, ahí está en pantalla. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y el verso 16 dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa palabra, y ahí la estoy enfatizando con una flechita, estoy apuntando y marcándola en el verso 17 en pantalla. Porque no te lo apocalipto. Ahí está la palabra que estábamos estudiando. O sea, eso no fue eso que Pedro confesó de que Jesús era el Hijo de Dios. Eso es una revelación, que Él es el Mesías, que Él es el ungido del Padre. Esa es una revelación que viene al corazón de la persona o del creyente, viene de arriba, porque dice aquí que al haber Pedro confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Pedro, eso no te lo apocalipto, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te vino del Padre que está en los cielos. Así que aquí vemos dos ejemplos en los cuales la palabra apocalipto está siendo usada cuando hay revelación al corazón del creyente. Otro pasaje en lo cual está esa palabra mencionada está en Lucas capítulo 2, pero mejor vamos a leer el contexto desde el verso 25 para tener una idea de lo que estaba sucediendo aquí, y vamos a ver que hay cosas profundas, hermano. Cuando uno se pone ya a escarbar, hay cosas profundas que están en los versículos que ya sabemos y que ya hemos leído y que ya hemos sabido, pero que escapan a veces porque se necesita un apocalipto, se necesita una revelación de Dios al corazón de la persona, del creyente que lee la Biblia, que el Señor le revele por el Espíritu de verdad cosas que van más allá de una simple lectura superficial. Ahí aparece en pantalla Lucas capítulo 2, versos del 25 al 32. En términos muy generales, lo que está pasando en este versículo es que Jesús nació y a los 8 días lo llevaron al templo para presentarlo. Ahora, vamos a leer desde el verso 25 al 32 y ahí aparece en pantalla. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, o sea, al Mesías. Verso 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Fíjese, en el mismo día que vino el papá y la mamá de Jesús, lo trajeron al templo. Él fue movido por el Espíritu y le dijo, vete al templo. Y él se fue, siendo obediente a esa voz. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, o sea, trajeron a Jesús al templo,
para hacer por él conforme al rito de la ley o de la Torá. Verso 28. Él le tomó en sus brazos, o sea, el profeta Simeón tomó al niño Jesús en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. La expresión, la palabra ahí es en rema, conforme a un rema. Él recibió un rema. Dice: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. O sea, la salvación es una persona, es Jesús, el bebé que él tenía en sus brazos. Verso 31. La cual has preparado, esa salvación, tú la has preparado en presencia de todos los pueblos. O sea, ese evento que estaba sucediendo ahí en Jerusalén en ese momento de la presentación de Jesús a los 8 días, era un anuncio mundial, era un anuncio a todas las naciones de la salvación que vendría. Ahora, él va a decir ahora por el Espíritu Santo, mire hermano, una doble proyección de los planes de Dios. Dice así, dice que Jesús es luz para revelación a los gentiles. Mire la palabra ahí, luz para apocalipsis a los gentiles. Fíjese, el Señor Jesús dice ahí, este niño que yo tengo en los brazos es luz para el apocalipsis a los gentiles. Mire, no a los judíos. Está diciendo a los gentiles. Pero, ¿qué es lo que sigue? No estamos despreciando a nuestros hermanos creyentes que estén como remanente en Israel, por supuesto que no. Dice que Jesús es luz para revelación a los gentiles, para apocalipsis a los gentiles, y Jesús es luz para gloria de tu pueblo Israel. Hermano, hay promesas de Dios para restaurar al pueblo de Israel allá en el Medio Oriente. Van a ser, por así decirlo, va a ser la ciudad capital, por así decirlo, del mundo entero cuando la Nueva Jerusalén descienda. Pero esta luz o este apocalipsis a los gentiles concuerda perfectamente con el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, las primeras 4 palabras del libro. Según este verso y la profecía que el Señor le reveló a este profeta Simeón, Jesús es luz para revelación a las naciones, a los gentiles. Jesús es apocalipsis a los gentiles, y también Jesús es luz y gloria para su pueblo Israel. Habrá una restauración plena, tanto física como espiritual. El Israel físico tendrá bendiciones físicas y se cumplirán muchas profecías que hay en el Antiguo Testamento con respecto al pueblo físico en fronteras físicas del pueblo de Israel, pero también aquí, como dice que Jesús es luz para revelación a los gentiles, eso quiere decir, y según el Nuevo Testamento, que nosotros ahora somos un Israel espiritual en Jesús. En Jesús nosotros somos parte de la ciudadanía de Israel, dice en otro lugar de la Escritura. Así que podemos ver aquí el uso de la palabra apocalipsis justo en los días recién nacidos de Jesús el Señor. Ahora, con respecto a la segunda parte de este verso de Lucas 2:32, que está ahí en pantalla, dice que Jesús es luz para revelación a los gentiles y también que es luz y gloria de tu pueblo Israel. Con respecto a esto quiero decir, Dios va a hacer una restauración del pueblo de Israel, pero no lo va a hacer por medio de las raíces hebreas. Quiero que sepa eso, hermano. Los de las raíces hebreas están mal, porque ellos no están bajo el nuevo pacto, sino bajo el antiguo pacto. Yo le invito a usted, y ahí pongo en pantalla las imágenes de un par de videos que yo he hecho con respecto a las raíces hebreas, para que usted comprenda los dos pactos y comprenda esto. Si iba a haber una restauración del pueblo físico en fronteras físicas en el Medio Oriente, pero no es que todas las naciones se van a volver
a las raíces hebreas. No es ese el plan de Dios, porque dice aquí que la luz de Jesús es un apocalipsis a los gentiles y otra es la gloria a su pueblo Israel. Aunque los dos ya han sido hechos según Efesios 2 y otras cosas que ya he compartido en esos videos, ellos ya han sido hechos un solo pueblo. Hay un remanente, hermano, de personas que no están siguiendo las raíces hebreas ni las tradiciones talmúdicas de los judíos ortodoxos en Israel, sino que son un remanente en Israel de gente nacida como israelitas o judíos que han nacido de nuevo y que han creído en Yeshua HaMashiach. Y también existe, y nosotros debemos comprender, que el Señor va a crear una restauración en la vida de los vencedores de las iglesias, a tal manera que cuando el pueblo de Israel vea que la iglesia está siendo perseguida y que la iglesia está dispuesta a morir, pero ellos no van a negar a su Señor y Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Ellos no lo van a negar, aunque están siendo perseguidos y aplastados por una bestia mundial, un gobierno mundial. Eso va a ser un testimonio al pueblo de Israel. Ellos mismos se van a admirar. ¿Cómo es posible que esta gente está creyendo en Yeshua HaMashiach? Entonces puede ser que Yeshua sí sea el Mesías, porque ellos van a estar viendo a una iglesia sufriente, a una iglesia perseguida, a una iglesia que no se doblega, a una iglesia que no niega a su Señor a pesar de la contradicción y la persecución y la muerte, para que se cumpla aquello que fue hablado por boca de los profetas inspirados por el Espíritu de Dios cuando dijo Romanos 10:19, que ahí aparece en pantalla. Está escribiendo el apóstol Pablo y dice así: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, fíjese bien hermano, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Le está hablando al pueblo de Israel. Fíjese bien hermano. Y vamos a ir al pasaje original donde eso se dijo en Deuteronomio capítulo 32 y verso 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Dice este versículo. Hermanos, yo ya hice videos enteros de este capítulo en Deuteronomio 32:8. Cuando él está diciendo aquí, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, es que Dios había entregado las naciones a sus propios hijos dioses rebeldes, los principados que ahora están sobre las naciones. Entonces, las naciones se volcaron, abandonaron a Dios, le dieron la espalda, y eso sucedió en el juicio de la Torre de Babel, que está registrado aquí en Deuteronomio 32, verso 8, a lo cual lo invito a ver esos videos. Pero lo que pasaba ahí es que ellos provocaron a Dios porque abandonaron a Dios para adorar a los hijos caídos de Dios, a los Benei Ha Elohim, que fueron asignados a las naciones para adorar como dice allá en Daniel 10, al príncipe de Persia, al príncipe de Grecia y a otros príncipes que están en la cosmología sobre los aires de las naciones. Entonces, cuando el apocalipsis de Yeshua, cuando el apocalipsis de los judíos, cuando las primeras 4 palabras del libro de Apocalipsis se cumplan en el día del Señor, Dios va a mover con los hermanos vencedores que Él va a transformar. Él va a provocar a celos a su pueblo, porque estos van a ser gente de las naciones que antes adoraban ídolos, que antes estaban entregados a adoración pagana. Ahora van a ser hijos verdaderos en Jesús, que van a ser transformados a su imagen y que ahora van a despertar celos porque van a ser más consagrados que los mismos judíos o israelitas.
Amado hermano, quiero que piense por un momento. ¿Qué puede hacer un misionero que se vaya ahorita al África para enfrentar allá a toda la gente pagana y los idólatras, hermano, en los pueblos de África, todos los que son musulmanes, los musulmanes de los países árabes? ¿Quién puede como misionero meterse a la India y causar un verdadero movimiento y avivamiento, pero global en toda la India, hermano? En la China, con toda la opresión comunista que hay ahí, o en los países budistas. ¿Quién puede, hermano, meterse en esos lugares en este momento? Ahora, quiero que piense por un momento, hermano, lo que esto significa. ¿Cuál es el testimonio de la iglesia que nosotros predicamos? Vaya, solo por decir algo. ¿Sabe usted lo que está pasando en África, hermano? El pastor que descubrieron que ha matado, escuche esto, hermano, un pastor que ha matado como a 300 personas y los tenía escondidos, enterrados en bosques que él había comprado con el dinero, las mismas ofrendas de los muertos, hermano. Un asesino en serie. Otro que mandó a matar a su esposa por la otra mujer, o al revés, mandó a matar a la mujer para que no se diera cuenta la esposa. Los malos testimonios de los líderes de adoración, los hombres que se están haciendo ricos en África con un evangelio falso, dando un testimonio terrible, mundano, hermano. El evangelio no está causando ahorita, el evangelio de buenas nuevas, no está causando nada en este mundo. Cuando alguien se va de misionero, responden 2 que 3 personas, más o menos, unos cuantos, pero no existe un testimonio glorioso, hermano. Y eso es lo que yo quiero que piense por un momento. Cuando venga el día, cuando venga el apocalipsis de los huíos, ¿puede usted imaginarse lo que va a significar? Que todos estos hombres vencedores de las 7 iglesias, recién resucitados con toda la autoridad sobre las naciones, con la doble unción del Padre y del Hijo, sanando enfermos, resucitando muertos y reparando el daño de todos esos gobiernos corruptos, tirándolos abajo, hermano, y estableciendo el reino. Sueñe conmigo por un momento, porque esos son los planes eternos y maravillosos del Señor, porque ciertamente toda la tierra será llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Eso va a ser glorioso, hermano, y eso es lo que estoy tratando de comunicar con estos mensajes. Así que yo le animo a seguir estudiando conmigo. El Señor está preparando un pueblo que será un pueblo glorioso, un pueblo que va a experimentar en sus propias vidas el apocalipsis de los huíos. Así que aquí voy a dejar este video por ahora. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón. Amén. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesús.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.